Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a tener la reflexión bíblica. A ver, sigue pasando. Esto sucedió. Jesús con sus discípulos habían ido a un pueblo llamado Gádara. Habían unos endemoniados, etcétera, etcétera. Nadie les podía dominar, dice, de noche, de día, etcétera. Le apretaban a Jesús. La mujer tenía una enfermedad muy grave, terminal. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Se acuerdan? Flujo. Una hemorragia. ¿Y cuántos años tenía esa hemorragia? 12 años. Había gastado todo. Y más bien dice que le iba peor. Pero ahí hay algo significativo. Que de pronto escuchó. Lucas 8:40. Lucas. Ya. Escuchó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y la Biblia dice que la fe viene por oír. Es algo extraordinario. La Biblia es como la semillita de un maíz, de un frijol, de cualquier grano, que tú lo ves tosco, áspero, duro, seco, parece sin vida. Pero ponlo en el suelo, entiérralo y échale agua y que le dé el sol. ¿Y qué sucede? Así es la Biblia comparada. Tiene vida en sí mismo. De modo dice que oyó. Aquí está. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre se le acercó por detrás y tocó el borde. Porque ella, ¿qué decía? ¿Cuál era su confianza? Necesito solo tocar su vestido y yo voy a ser sano. ¿De dónde sacó esa conclusión? Porque escuchó innumerables historias de gente que había sido sanada extraordinariamente. Y en ella entonces nació la fe, de oír esos sucesos relacionados a Jesús. Entonces dice, ¿quién es el que me ha tocado? De pronto se le acerca por detrás y se detuvo su enfermedad, su hemorragia. Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién me ha tocado? Todo le niega y Pedro es el que le enmienda. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para los hombres. Le dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Como quien dice, disculpe, pero no sé qué te está pasando esta vez. Claro, todo el mundo le aprieta y preguntas que quién me ha tocado. ¿Qué le estaban queriendo decir a Jesús? Que estaba muy equivocado. ¿Qué le estaba pasando? Pero Jesús, ¿a qué toque se refería Rosemary? Al toque de fe. Un toque diferente. Puedes estar entre religiosos. Puedes cantar. Puedes orar. Puedes leer la Biblia. Sí. Sin embargo, puede que no suceda más nada contigo, como esa gente. Se relacionaban con Jesús, estaban escuchando, estaban mirando, se le tocaban a Jesús, pero no experimentaban nada más que eso. Estaban detrás de la silla, como recuerdan la ilustración del doctor Irving. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno. De modo que en esta mujer sí sucedió algo diferente. ¿Cómo se abrió paso? ¿Ustedes alguna vez han estado en una multitud? ¿Cómo se abrió paso? Enferma, delicada, anémica. Seguro que estaba anémica. Mal. Y se abrió paso entre la multitud. Porque vio simplemente su objetivo y solamente el objetivo era Jesús. Muy bien. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando
y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Le dijo toda la verdad. En otro evangelio, en Marcos, dice, y le dijo toda la verdad. Ella temblando. ¿Por qué? Seguro pensó, me va a reprender, me va a llamar la atención. ¿Por qué no le avisé? Y se arrodilla y le cuenta toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora vienen las preguntas. ¿Por qué no la dejó irse tranquila? Uno, para que todo el mundo conozca, ¿de qué? De ese gran milagro. Dos, para resaltar la fe, dar testimonio feo de esa fe que ella tenía en secreto, ahora Dios lo recompensa en público. ¿Para qué más? Para que no quede en oculto ese suceso y trascienda hasta nosotros. 4, para que ella no crea que el milagro estaba ¿en dónde? En el vestido, sino ¿en quién? En la fe en Jesús. Si no, todo el mundo hubiera dicho, uy, entonces el vestido de Jesús es milagroso. No. De modo que es interesante ahora para nosotros, en resumen, que vengamos a Jesús con confianza, con fe, que vengamos a la reunión con deseo de aprender y recordar que la fe viene por el oír. Bienaventurado el que lee, el que oye estas palabras, las palabras de Dios. Y recordar que te puedes estar tú en contacto con cosas espirituales, sin embargo ser como el pato, que te mojas, pero no te mojas. Quiero decir, que te zambulles en el agua, pero no te afecta en nada. Estás en la iglesia, hasta puedes ser miembro bautizado y hasta predicador, pero no acontece nada más que eso. Eso sucede. Judas alcanzó esos niveles altos y elevados. Tuvo el mayor privilegio de estar en contacto con el mayor maestro que jamás haya conocido alguno. De modo que escuchó las predicaciones más hermosas, vio los milagros más extraordinarios, pero eso le contribuyó a su conversión. Eso lo regeneró, eso permitió que el Espíritu Santo, como esa hermosa poesía que hemos escuchado, haga efecto en su vida. Todo lo contrario, lo endureció y finalmente se perdió. Que Dios permita para nosotros sea algo diferente, ¿verdad, hermanos? Amén. Que el contacto con el Señor, porque recuerden que el mejor sinónimo de fe, ¿qué cosa es? Confianza. Y recuerde que cuando llegamos a confiar, ¿cuándo llegamos a confiar? Chica linda, ¿cuándo llegas a confiar en alguien? Cuando lo conoces. ¿Puedes confiar en alguien que no conoces? ¿Y cuándo dices que conoces a alguien, Elsa? Cuando hay convivencia. Es por eso que cuando somos novios es muy efímero. Sí. Todo es lindo, todo es pasajero, todo es hermoso, llevadero. Te demoraste 1 hora y él dice, no importa, tranquilo. Pero de casado ya cambia. Ya no es lo mismo. Te demoras 1 hora, ¿qué le dice? ¿Qué crees? ¿Que soy árbol aquí? Ya estoy sembrando. Está haciendo raíces. Y apenas fue tal vez 15 minutos. Bien. Necesitamos relacionarnos con Dios. Y, ¿saben lo que dice el espíritu de profecía? Escuchen esto. Bien sabe Satanás, dice así,
que a todos aquellos que puedan lograr que descuiden la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras, caerán pronto en sus redes. Conflicto O sea, de las 5. el enemigo sabe que tú puedes ser muy vulnerable cuando no estudias la palabra y no oras al Señor. Pero orar no es en el culto en la mañana y en la tarde, en la iglesia, en los viernes, en la noche de oración. No te equivoques. Antes los reformistas sacaban ese texto de Marcos 1:35 para dar a conocer que eso eran los cultos. Equivocado. Era la devoción personal, individual, íntima de Jesús. Muy de mañana y aún oscuro. Era la devoción personal de Jesús. La oración en secreto, en privado, es la que tiene mayor valor ante la Biblia y el Espíritu Profecía, según revela. La que tú comulgas solo con Dios, aprende a comulgar con Dios, donde sea, como estés, donde estés, andando al colegio, a la universidad, al trabajo, al centro, a hacer un mandado, a hacer un trámite. Tú comulga con Dios, eleva tu mente a Dios, aprende a comunicarte así con el cielo. Y eso es lindo. Esa es la religión de la Biblia. Cuanto más te relacionas con Él, más lo conoces. Y en consecuencia más confiaremos en Él. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Amén. Amén. Muy bien.